El próximo domingo 25 de mayo se celebra el Día del Patrimonio Cultural. Museos, edificios emblemáticos van a abrir sus puertas a la ciudadanía de forma gratuita, entregando la oportunidad de conocer en detalle lugares como por ejemplo La Moneda, el Palacio de Cousiño o el Teatro Municipal. Queremos conversar de este y otro tema. Nos acompaña a esta hora acá en los estudios de CNN Chile la alcaldesa Santiago Carolina. Muchas gracias por acompañarnos, alcaldesa. Gracias a ustedes. Bueno, comencemos a hablar del patrimonio de Santiago, de su comuna que representa. Muchas veces pasamos por ahí, pero no conocemos en detalle. Hay tantas cosas interesantes de poder recorrer y sobre todo muchas vinculadas con nuestra historia. Sí, yo creo que efectivamente los chilenos nos hemos demorado mucho en tomarnos en serio nuestro patrimonio. De hecho, lo hemos descuidado bastante. Y hoy eso está cambiando mucho. Hay un interés muy grande en rescatar la identidad de las ciudades. No solo la identidad material, sino también esa parte del patrimonio que es inmaterial, las tradiciones, la cocina, la música. Es algo muy hermoso y el Día del Patrimonio es reflejo de eso, porque todas las actividades tienen un éxito de público muy impresionante. Tanto así que nosotros en el municipio empezamos a hacer un programa ya para todo el mes, que no es solamente ese domingo, sino que distribuimos en distintas semanas actividades. De hecho, el fin de semana, el sábado, el día antes del Día del Patrimonio, se va a hacer una actividad para abrir patios patrimoniales en el centro. Se va a hacer una programación cultural, por ejemplo en el patio del Cuartel General de Bomberos, que es hermosísimo, o de la Iglesia de la Merced, la Iglesia de San Francisco, el Museo de Arte Precolombino, la Casa Colorada. Y bueno, va a haber apertura de edificios el día domingo. Nosotros como comuna tenemos gran parte de esos edificios en nuestro territorio y aportamos también edificios municipales. Una cosa bonita es que este año se van a abrir algunos establecimientos educacionales que son hermosos, como el IMBA, por ejemplo, que es un edificio realmente majestuoso, vale la pena conocerlo. Alcaldesa, siempre hablamos del Día del Patrimonio, el Día de la Cultura, el Día del Teatro, y eso obviamente yo creo que es un claro ejemplo de cuánto nos falta, de que esto ya sea parte de nuestro día a día, no de un día especial. Y muchas veces vemos mucha gente, filas larguísimas, más allá del tema del tiempo, que es lógico que en la semana uno no tiene la posibilidad de detenerse, de ver esto. ¿Cuánto falta en materia de difusión, de políticas a nivel educacional, de que tengamos mucho más incorporada nuestra historia y nuestro patrimonio que está ahí muchas veces, al frente de nuestras narices? Bueno, por cierto, yo creo que Chile, si nos miramos y nos comparamos, por ejemplo, con lo que han hecho otros países latinoamericanos, los países de nuestra región, que no tienen una condición económica más favorable, tampoco tienen una condición educacional más favorable, sin embargo, por mucho tiempo se han tomado en serio el patrimonio, han ido a cuidarlo, las personas lo sienten como propio y ahí tenemos nosotros un camino que hacer. Ha sido, por ejemplo, en el caso nuestro en Santiago, el mantener limpia la iglesia de San Francisco, que nos habíamos habituado a que era el lugar donde se hacía, se tiraba, se pegaba publicidad, se rayaba cualquier cosa, y es un daño que nos hacemos nosotros mismos, porque al final las personas comunes son las que pasan por las calles todos los días y ven estos edificios deteriorados y es como vernos nosotros mismos en un espejo en que nos estamos faltando al respeto, porque es nuestra identidad, es nuestra historia, es lo que nos ha ido formando como sociedad. Entonces, claro que faltan políticas, pero lo que más falta, creo yo, es una mayor conciencia de valorar que en el patrimonio está reflejada nuestra identidad, lo que nosotros mismos somos. Y cuando lo descuidamos, nos debilitamos como sociedad, nos debilitamos en nuestra capacidad de ser una comunidad. Y de alguna manera eso también tiene un efecto en que que por un tiempo quedó la idea, ¿no? Que lo que en Chile generaba movimiento, de lo que en Chile la llevaba, era encontrarnos en torno a las compras y el mall como el gran lugar de la identidad. Y bueno, yo no quiero satanizar el mall, la gente compra en el mall, yo también compro en el mall, pero nuestra identidad es algo mucho más profundo y tiene raíces muy diversas, no es solamente los edificios monumentales, son los edificios obreros que se hicieron en una época, es la cocina chilena, es la música en toda su diversidad. Entonces, aprender a querer, a cuidar todo esto es al final una manera de hacernos más fuertes como país, como comunidad, y las comunidades que son fuertes, que tienen memoria, que tienen identidad, son las que logran pensar el futuro realmente poniéndose metas ambiciosas. Claro, y sobre todo nuestro barrio cívico, donde están los cimientos de nuestra historia, pero ahí están pasando estas cosas, fíjate, ahí creo que estamos un poco mejor, porque hay varios proyectos en curso, algunos nuestros como municipio, otros del gobierno central, varios proyectos privados. Ahora estamos poniéndonos de acuerdo con el Ministerio de Transporte para hacer mejoramiento de varias calles, algunas se van a adoquinar, se van a priorizar los peatones, o sea, creo que ahí hay pasos importantes, pero el patrimonio no está solo en las manzanas del centro, está mucho más ampliamente distribuido.
Sin duda, pero me gustaría saber qué le pasa a usted al momento de que se hace todo este esfuerzo, se pintan las fachadas, usted mencionaba el caso, por ejemplo, de la iglesia de San Francisco, y era una movilización, una marcha, y aparte de muchas veces la molestia de los vecinos, que durante varias de las movilizaciones anteriores veíamos que se veían bastante decepcionados por la situación, porque se rompe la iluminaria pública, se rompen muchos temas que tienen que ver con la señalética, y las fachadas las vemos absolutamente rayadas nuevamente. ¿Qué le hace a usted como alcaldesa cuando hizo un esfuerzo especial con el tema de las movilizaciones que sabemos que van a seguir siendo parte? Porque también es la expresión de la ciudadanía que muchas veces quiere estar también en las calles y se siente que tiene ese derecho. Primero, yo como alcaldesa toda mi vida defiendo y he defendido y voy a defender el derecho a manifestarse. Es esencial en una democracia y ninguna solución a estos problemas puede pasar por restringir el derecho a que las personas se expresen. A la sociedad le hace bien y le está haciendo bien esta movilización ciudadana. Si no fuera por esa movilización no tendríamos la agenda de educación que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el daño que se ha acumulado en la ciudad, porque no hay una respuesta adecuada a estas situaciones de violencia, es gigantesco. O sea, vivimos todos los días en una ciudad que es un templo al deterioro, que está toda rayada, el mobiliario público. Piensen ustedes que el sistema de paraderos que tenemos en la ciudad no tiene un sistema de mantención. No lo tiene. Se instalaron los paraderos y ahí quedaron. Y si los municipios pueden, como pueden, los arreglan, pero en ninguna parte se financió ni se estableció una modalidad para mantenerlo. Y las personas pasan horas de su vida paradas en estos lugares que están todos rayados, deteriorados, rotos, chuecos. En fin, yo creo que el impacto para nosotros como ciudadanía de vivir en un medio ambiente que está degradado es gigantesco. Y lo que tenemos que hacer es ser mucho más serio, sistemático, todos. Nosotros como municipio tenemos una tarea, pero hay una tarea, por cierto, de la labor policial que tiene que ser más efectiva ante la violencia. Yo creo que de esto se habla mucho, pero en la práctica la acción que se ha hecho no ha sido suficiente. En la práctica casi no se identifican culpables. Se le dan muchos espacios a los encapuchados. Muchos dicen que ¿por qué se demoran tanto? Porque uno puede ver ahí, y muchas veces cuando uno mismo estaba hasta reporteando, se daba cuenta que pasaban varios minutos antes de que se contuviera la situación de algún foco que primeramente era algo aislado, pero después muchas veces era ahí donde esto se transformaba en algo mucho más masivo. Yo creo que hay espacio amplio para mejorar la acción policial, no solo en el momento en que son los episodios de violencia, sino también en el sentido de recabar elementos de prueba para después en la justicia tener éxito en la identificación de los responsables. Ahí el fracaso ha sido rotundo, prácticamente no hay casos que se hayan logrado llevar hasta condenas por este tipo de hechos. Pero no solo Carabineros y el municipio. Creo que también es importante en la Intendencia tener modalidades de definición de los recorridos más acertadas. Se han elegido muchas veces recorridos que no son apropiados y también disponer recursos especiales para mitigar estos daños. El municipio solo, sinceramente, no puede. Nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco. La Alameda hoy día tiene un sistema de mantención, pero eso no es suficiente, se requiere un esfuerzo mayor. Y los convocantes también, porque los convocantes al final son los principales interesados en preservar el mandato de su marcha, que es una marcha pacífica, y en esto tener un mensaje contundente, condenar la violencia, difundir entre el público que la convocatoria es pacífica y que los actos de violencia se deben rechazar, y cuando empiezan, yo creo que es muy importante que la marcha esté preparada cuando empiezan estos episodios para separarse del grupo que está ejerciendo el vandalismo y así facilitar que los carabineros al actuar no perjudiquen a las personas que están ejerciendo un derecho y que no han hecho nada mal. De ahí en puntual, ¿cómo vio usted la primera movilización que hubo por parte de los estudiantes? Hubo desmanes, terminó el Parque Almagro, que ya otras veces también se habían dado situaciones bastante complejas. Se dice justamente el entorno se presta para eso. Y uno hacía un poco la diferencia con lo que pasó para el 1 de mayo, para el Día de la CUT, donde fue una situación mucho más calma. Bueno, algunos dicen que era porque era el fin de semana, también es eso parte de los temas que se evalúan muchas veces. Pero ¿cómo lo hace usted cuando tienen que justamente resguardar dos derechos? Uno, de movilizarse, de manifestarse, que usted defiende, pero por otro lado también los de los vecinos, que muchas veces están cansados, que han tenido que ver que todas estas movilizaciones durante varios años son justamente al frente de su casa, en su metro cuadrado. Y yo creo que a nadie le gustaría ver que terminaran las condiciones que muchas veces termina el centro de Santiago en muchos lugares luego de estas movilizaciones. Bueno, yo creo que en la marcha del 8 de mayo hubo una muy maciza participación de jóvenes, pacífica, y eso hay que valorarlo. Se marchó por la Alameda sin incidente. Creo que eso es muy importante, pero hay cosas que tenemos que aprender, definitivamente, que no anduvieron bien en esa marcha.
Primero, el recorrido después del desvío de la Alameda era muy inadecuado, sobre todo el cierre en el Parque Almagro. Cada vez que se hace, termina mal, las vías de salida son muy estrechas, hay muchos problemas siempre en ese lugar. Otro lugar no impide los desmanes, lo que pasa es que hay mejores condiciones para manejarlos cuando se provoca. Segundo gran problema es que cuando empezaron los incidentes, que no los provocó nada, eso está todo grabado, los empezaron simplemente en un momento, varias personas llegan a un auto y lo empiezan a romper, prenden una fogata y empiezan a romper un auto sin que medie ningún hecho que lo podría haber motivado, haber explicado. Lamentablemente la acción de la policía empujó a este grupo violento hacia el resto de la marcha. No quedaba otra por el lugar donde estaban dispuestos los carabineros que avanzaran en esa dirección. Y eso hizo que después se mezclara todo y la acción policial terminó perjudicando a personas que estaban pacíficamente en el lugar. Ese es un segundo problema. Un tercer problema es que algo que hemos hablado varias veces, es que los policías debieran funcionar con cámaras que registran todo su accionar. Porque después empiezan toda una serie de debates respecto a si el procedimiento fue violento, si se excedió la función policial. Y eso, en primer lugar, el grabar todos los procedimientos protege al público de los abusos policiales, pero también protege a los carabineros de las denuncias irresponsables. Y yo creo que un tercer tema en que se puede mejorar es que una vez que la marcha fue, debe haber sido mucho más clara la voz condenando estos hechos. Porque fueron realmente... ¿Por qué convocaron? Yo creo que los convocantes debieron haber sido más nítidos, porque el mensaje de ellos fue muy claro en decir que la marcha era pacífica, y aquí se armó un episodio violento gratuitamente, sin haber ninguna provocación de por medio, y eso perjudica la marcha, perjudica el mensaje de los estudiantes y favorece un cierto grupo que en Chile existe, que siempre está tratando de sembrar el miedo, que siempre está tratando de decir que la movilización es mala, criminalizar a los estudiantes. Nosotros, yo como alcaldesa, nunca lo voy a hacer. A los estudiantes que marchan no los vamos a criminalizar, pero la gente que le tira bombas a carabineros son criminales. No es que los estemos criminalizando, es un hecho criminal tirarle bombas molotov a carabineros, es un funcionario público que está ahí, es una vida humana. Alcaldesa, quiero avanzar a otro tema que tiene que ver con lo que usted también estuvo participando durante la jornada ayer en este puerta a puerta, en esta salida por parte de varios de los representantes de la nueva mayoría, parlamentarios, ministros que han estado difundiendo temas que tienen que ver con la reforma tributaria particularmente. Desde la oposición dicen que es un acto desesperado, que están ocupando recursos públicos en un proyecto de ley y lo cuestionan. Señalan que no es correcto y que, de hecho, han ido a la Contraloría por el propio video. ¿Qué le parece a usted esta reacción? ¿Están desesperados para poder explicar la reforma tributaria? Bueno, primero, yo soy partidaria como alcaldesa, lo hago en mi labor municipal, que siempre, no solo en las campañas, mantengamos un trabajo de cercanía con los ciudadanos, para que conozcan cosas que se están discutiendo, para dialogar, para escuchar las dudas, para que fluya la información, para que haya también posibilidades de participar. Creo que esto no debiera ser algo excepcional. Al menos en Santiago lo hacemos todo el tiempo. Hacemos actividades en terreno, recorridos puerta a puerta, difundiendo las políticas que se hacen, los programas, las ordenanzas, los proyectos, y eso mejora ostensiblemente la manera de hacer gestión pública. Segundo, yo creo que más bien la actitud desesperada en la que hemos visto por parte de la oposición, es una oposición que hoy día es minoría, tuvo una derrota muy importante en las elecciones, y yo no veo que haya en su conducta de estas últimas semanas un aprendizaje, sino más bien en insistir en ese tipo de políticas que los han ido poniendo en minoría. En Chile se está discutiendo una reforma tributaria porque el país clama por medidas en serio para enfrentar las desigualdades. Esa es la razón por la cual estamos en esto. Lo que está haciendo la presidenta es cumplir su programa para el cual lo eligieron las chilenas y los chilenos. Yo quiero recordar que esta reforma en sus líneas gruesas es prácticamente la misma que se anunció durante la campaña, que iba a venir un término del FUT, que iba a haber un alza al impuesto a las empresas, que se iban a buscar impuestos verdes. Son cosas que conocíamos con mucho tiempo, y cuando la elección se llevó a cabo, los chilenos eligieron a la presidenta Bachelet con ese programa y con ese mandato. Y lo que yo veo como peligro en esta etapa es que si Chile no es capaz de enfrentar estos cambios de manera positiva, haciendo todos una puesta al día respecto a lo que el país necesita, espera y tiene la oportunidad de hacer, vamos a dejar pasar una oportunidad, porque este es un momento, para Chile es un momento en que va a ser decisivo para los futuros años, cómo hagamos las cosas, alcaldesa, en esta etapa. Y el tono del debate, porque obviamente lo que se estaba haciendo ayer era explicarle a las personas que muchos de los temas de los cuales han hablado, se habla de mitos y realidades.
Pero ¿cuánta culpa también tiene la mayoría, el gobierno en particular, en el tono, en la forma en que se ha debatido esto cuando mucha gente no lo entiende? Claro, está la forma en que, por ejemplo, se daña la clase media, el tema de las pymes, pero, por ejemplo, hablar de los poderosos de siempre en un video de 2 minutos no también ha contribuido por parte de del propio gobierno, de la nueva mayoría, a que la gente entienda poco y finalmente todo esto termine en ires y venires políticos más bien? Yo creo que es muy importante el tono que construyamos en esta etapa en Chile. No puede ser el tono que tuvimos en la época de la post-transición, en que de alguna manera generamos un clima de estabilidad sobre la base de eludir debates en que había diferencia. Eso el país ya no lo quiere. Quiere que en el mundo político haya capacidad de debatir los temas, que no se dejen de lado los temas que causan del debate, que causan diferencias, sino que se los enfrente democráticamente. Para eso es la democracia, para eso es el juego de las mayorías y las minorías. Pero una cosa es que empecemos a debatir sin ocultar las diferencias, y otra cosa es que al debatir ocupemos las herramientas de la descalificación, de la mentira y de la campaña del terror. Y yo creo que aquí ciertamente se puede mejorar, especialmente creo que tiene que mejorar la oposición, que fue la que, al abrirse este debate, sembró una campaña del terror con mentiras. Lo que es irresponsablemente, no es con el objeto de echar a perder el ambiente, pero decir que las pensiones van a bajar, son mentiras. O sea, decir las cosas que se han dicho en esta campaña realmente no tienen fundamento, no tienen razón, son simplemente asustar a la gente. Y ciertamente yo creo que en el campo nuestro también podemos mejorar. Y tenemos que ser capaces, eso es la maduración de una democracia, de debatir, demostrar que hay diferencias y defender con pasión lo que uno cree, sin necesidad de descalificarse, sin necesidad de ningunear al que opina distinto, y especialmente, yo creo que eso es lo más importante, sin mentirle a las personas. Y en ese sentido, yo sé que es un tema puntual y que muchos pretenden ir un poquito más allá, pero el tema de este video que generó tanta polémica, ¿usted cree que fue una reacción adecuada? Lo pregunto porque usted también fue vocera y sabe que finalmente se debe responder muchas veces, y es el deber del gobierno, a ciertos temas puntuales. Pero muchos creen que no fue el tono adecuado, que no ayudaba a subir el nivel, sino que justamente respondía a la misma forma que se estaba utilizando o que se estaba criticando por parte de la oposición. Yo, las cosas siempre se pueden hacer mejor, y ese video se pudo haber hecho mejor, pero lo esencial de ese video es poner en claridad la realidad en la cual se para Chile para este debate tributario. ¿Y lo explica bien? Yo creo que sí. O sea, yo creo que lo importante es que ese video en su corazón lo que dice es que en Chile tenemos un sistema tributario en que las personas que tienen grandes fortunas no aportan lo que sería justo que aportaran. Y al final hemos sostenido las finanzas del gobierno en gran parte sobre la base del IVA, un impuesto que paga todo el mundo y que desde el punto de vista proporcional significa que muchas familias de clase media aportan, hacen un esfuerzo mayor por contribuir a financiar lo que es de todos, de lo que hacen las personas que tienen una situación de mucho privilegio, de mucha ventaja económica. Eso lo tenemos que corregir, eso no está bien. Y ningún país ha logrado el desarrollo con sistemas tributarios como este. Todos han apuntado a sistemas tributarios que recauden más, pero no solo más cantidad, sino que recauden de una forma más justa, donde realmente los que se benefician más aporten más. Y esta reforma da un pasito en esa dirección, que no es mucho. Vamos a quedar con una carga tributaria en Chile de 21%. Todas las economías fuertes del planeta tienen de 24 a 45. Ninguna tiene lo que Chile va a tener, incluso después de esta reforma. Y yo creo que en ese sentido, aunque hay cosas que son mejorables en ese video, se puso el acento en lo importante, que es corregir una injusticia y darle al Estado los recursos para hacer las metas que nos hemos puesto todos los chilenos y que los ciudadanos demandan. Bueno, y aprovechemos de hablar de educación, que es un tema que está directamente relacionado con los municipios. Cuando se habla, por ejemplo, y particularmente me gustaría conocer su opinión del término de la selección, que es un tema al cual muchos de los colegios emblemáticos, un gran referente en eso, por ejemplo, el Instituto Nacional, no les parece muy bien, porque realmente creen que es un colegio de excelencia y que no se debe eliminar eso. ¿Cuál es su opinión particularmente en este punto que va a ir dentro de los proyectos que se van a enviar mañana? Terminar con la selección en los colegios en general. A ver, primero yo creo que es importante decir que en este debate sobre los cambios que hay que hacer en educación en Chile, el Instituto Nacional no es y no puede ser el malo de la película, porque no lo es. Es un establecimiento público hecho a lo largo del tiempo, o sea, ya cumplió 200 años el Instituto Nacional, un aporte enorme a formar chilenos. Lamentablemente no forma chilenas, pero sí, chilenos sí. Ahí estamos hablando de la primera selección. Ya defendió la educación pública en una época que todo ha llevado a destruirla. Entonces eso es lo primero.
Lo segundo, que la selección que existe en el sistema educacional chileno es algo que tenemos que terminar, es aberrante, es una discriminación, se ocupa de la peor manera, es la forma fácil de obtener buenos resultados. Un colegio al final, ¿cómo mejora resultados? Elige a sus alumnos, elige alumnos que vienen de una familia con buenas condiciones, con un buen capital cultural, y ningún país mejora la educación separando los buenos alumnos de los más o menos, de los que les va mal. Al contrario, los alumnos en gran parte aprenden unos de otros. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir, y yo no eso me siento totalmente interpretada con la meta del gobierno. Sin embargo, creo que hay que hacer una distinción entre esta selección que se ocupa de manera discriminatoria con colegios que tienen una especialidad en ser colegios de excelencia y que han ocupado esta herramienta no con motivo de la dinámica que se armó en el sistema educacional chileno desde los años 80, sino que lo han tenido siempre. El Instituto Nacional siempre ha sido un colegio de excelencia, lo era en el gobierno de Ibáñez, en el gobierno de González Videla, en el gobierno de Salvador Allende, en el de Frei, en todos. Ha tenido sistemas para que los niños más destacados accedan a él. Entonces, yo me imagino, y no tengo duda que así va a ser, que el cambio que va a impulsar el gobierno de la presidenta Bachelet va a ser terminar con toda esa selección que es discriminatoria, va a ser hacer un sistema más integrado y establecer en aquellos muy pocos colegios que tienen un sistema de excelencia formas de hacerla que no sean discriminatorias, que sean justas, que sean reglas de juego claras, que le permitan a los jóvenes que son estudiantes destacados acceder a estos colegios que son más exigentes y que son un número muy acotado de colegios en el país. Los que ocupan la selección hoy día son todos los que la pueden hacer. Todos los que tienen más demanda que matrícula ocupan procesos selectivos que no pasan ningún test de la blancura, por decirlo así. Y eso lo tenemos que terminar. Y yo con eso me siento totalmente identificada y prometida desde hace mucho tiempo, desde antes de ser alcaldesa. Alcaldesa, y para finalizar... te puedo decir algo de educación, no quiero dejar de decirlo. Viene una agenda, se van a hacer anuncios próximamente, muchos de ellos están volcados a terminar estos temas de selección, de lucro, copago, que son los problemas típicos de la educación privada. Pero yo creo que es muy importante no perder de vista, y que el gobierno de la presidenta Bachelet no pierda de vista, que la principal prioridad que no podemos abandonar es fortalecer y recuperar nuestra educación pública. Porque si tomamos todas esas medidas, pero no recuperamos nuestra educación pública, nuestro sistema va a seguir teniendo problemas. Todos estos países desarrollados, que nos gusta compararnos con ellos, todos tienen sistemas en que la educación pública cumple un papel, y la nuestra en Chile está en una crisis, y si no hacemos algo va a terminar muriendo. ¿Y eso no le corresponde al Estado? Porque otra de las cosas que también se ha puesto y se ha contado por parte de algunos alcaldes también es ¿qué capacidad real tiene el Estado de poder absorber todos estos colegios, pensando en la desmunicipalización, cuando sabemos que muchas de las problemáticas hoy se dan realmente por la falta de recursos, por temas que tienen que ver con la burocracia de cómo ejecutar, la posibilidad de ir subiendo el nivel? ¿No va a ser aún más complejo, no va a estar más, no va a ser mucho más centralizada la educación en nuestro país si es que vuelve al Estado, pensando que la desmunicipalización justamente buscaba una mayor agilidad, una mayor rol de las comunidades propiamente? A ver, nosotros definitivamente para hacer ese cambio no tenemos que devolverle los colegios al Estado tal como es hoy. Tenemos que crear una nueva institucionalidad especializada en administrar la educación pública, que funcione con responsabilidad del Estado, que hoy se lava las manos. Y esa es gran parte del problema, es que la educación pública, el Estado no tiene prácticamente ningún compromiso. Entonces, que haya un compromiso del Estado, pero que haya una gestión donde haya también pertinencia del ámbito local y regional, donde participación de las comunidades, y eso significa crear una nueva institucionalidad que no existe, y una institucionalidad que se atreva a ser innovadora, que no va a tener el formato solo de la administración de un ministerio, pero tampoco va a poder ser unas corporaciones que creemos todas separadas, sin ninguna relación entre ellos. Tiene que ser un sistema de educación pública articulado con participación local, responsabilidad del Estado y con excelencia, con personas realmente que tengan la capacidad, porque esto es un desafío enorme y tenemos que hacerlo no solo con un cambio institucional, sino devolviéndole la misión a la educación pública, su razón de ser, su rol como formadora de chilenos comprometidos con el país, como un espacio de integración social también que permita que se encuentren grupos sociales distintos. Más que la institucionalidad, lo primero es devolverle la misión y el sentido a la educación pública. La institucionalidad es un instrumento para eso. Carolina Toá, alcaldesa de Santiago, le agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado de varios de los temas que están marcando nuestra pauta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a corte y ya volvemos.